Bueno, ya estamos en el tercer día de novena, en honor a San Camilo, y bueno, es un momento, como decíamos al principio, de muchas gracias, lo que son las novenas. Entonces tenemos que aprovechar a pedir por todos nuestros familiares, todas nuestras intenciones. Y bueno, venimos viendo en esta novena, para los que han venido por primera vez, el credo, ¿no? Se cumplen este año un aniversario, 1700 años del credo niceno-constantinopolitano, esta gran reunión de obispos que tuvo lugar en Nicea, en este pueblo, alrededor del año 325, y bueno, el Papa Francisco, junto al año jubilar de la Esperanza, quiso también que se celebrara el aniversario de los 1700 años del Concilio de Nicea, que fue tan importante. ¿Para qué? Para determinar todo lo que nosotros tenemos que creer, la profesión de nuestra fe. Aquello que creemos, bueno, se estableció en este concilio, porque como les decía hace unos días, bueno, andaban pululando por el ambiente muchísimas herejías en orden a la humanidad, a la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, en este concilio se estableció bien todos los artículos. Por eso es un credo, el niceno, más largo, porque va estableciendo punto por punto todos los principios a los cuales tenemos que adherir con nuestra fe. Bueno, y hoy vamos a reflexionar. Ayer veíamos que, bueno, creíamos en un Dios, que es Padre, un Dios que es Padre, que nos ha hecho hijos a nosotros por Jesucristo, y que ese Dios era todopoderoso y había creado todas las cosas que vemos, incluso también las que no vemos, de todo lo visible y lo invisible, decimos en el credo. Y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a reflexionar sobre el segundo artículo, vamos a ver hasta dónde llegamos con los días, pero vamos a reflexionar sobre, bueno, su Hijo Jesucristo, ¿no? Después de Dios Padre viene a reglón seguido, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, y como sigue, Dios de Dios, luz de luz, ¿no? Bueno, Jesucristo, que hoy vamos a hablar sobre la persona de Jesús. Y para empezar, yo me quería detener. Vieron que ayer decíamos que Dios no es un Dios anónimo, sino que Dios se da a conocer, se revela, y se da a conocer con un nombre, porque el nombre de Dios expresa la identidad, es decir, aquello que es. Y Dios se revela a Moisés cuando Moisés le pregunta, bueno, y si me preguntan de parte de quién vengo, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. El que es te manda a liberar el pueblo de la esclavitud de Egipto. Es decir, Dios Padre es el que es, el que existe desde siempre, el que decíamos, el que no tuvo nunca origen ni va a tener fin, ¿no? El que siempre ha existido y quien participa del ser a todas las demás criaturas. Todas las demás criaturas, todo lo creado, reciben el ser ¿por quién? Por el ser en esencia, por el ser por antonomasia, se puede decir, que es Dios. Y Dios, que es Padre, pero también vivía con su Hijo, engendró a su Hijo, decimos en el credo. Jesús existía desde siempre con Dios. Él lo asistía, estaba con Él, vivía con Él. El libro de la sabiduría tiene algunas expresiones hermosas sobre la sabiduría, que esto después los teólogos lo aplican a Jesús, que es la sabiduría encarnada, ¿no? Por quien fueron hechas todas las cosas, que jugaba como con su Padre, la sabiduría, ¿no? Y mientras jugaba, realizaba la obra de la creación, ¿no? Es lindo ver esta imagen de cómo un padre juega con su niño, bueno, así Dios con su Hijo Jesucristo. Y también, yo comencé diciendo esto del nombre de Dios, porque también Jesús, que existía desde siempre con el Padre, el Hijo, el Verbo, la palabra del Padre, en un momento de la historia, decíamos también, en la plenitud de los tiempos, se hace hombre.
decir que, por obra sabemos del Espíritu Santo, se encarna en el seno purísimo de la Virgen. Y cuando se le aparece el ángel Gabriel a la Virgen María, que le va a anunciar esta gran misión, que va a ser ni más ni menos que ser la madre del Señor, le dice: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, acá el ángel ya le revela también hasta el nombre, ¿no? Le pondrás Jesús. La otra anunciación también que se da en el Evangelio de San Lucas es la de Zacarías, el papá de San Juan Bautista, y también el mismo ángel le dice: le pondrás por nombre Juan. Bueno, acá el ángel Gabriel también le anuncia a María que su hijo se va a llamar Jesús. Porque ¿qué significa Jesús? El nombre Jesús significa Dios salva. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden que el nombre implica, y más para Israel, el antiguo Israel, el nombre implicaba una identidad, quién eras, y una misión también. En el nombre estaba también implicada la misión. Jesús es Dios que salva y que salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, Jesús tiene un nombre. Gracias al ángel, bueno, el Verbo se hace carne en el seno purísimo de la Virgen y también se revela, se da a conocer con un nombre, Jesús. Y de hecho que va a ser tan importante este nombre de Jesús que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ese libro lo escribe San Lucas, también el mismo que escribió el Evangelio, va a decir en el capítulo 4, por boca de San Pedro, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debemos salvarnos. Es decir, el único nombre que nos permite nosotros alcanzar la salvación es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Este es el único nombre por el cual los hombres pueden alcanzar la salvación. Hay muchos santos que antes de morir, incluso personas que antes de morir han repetido el nombre de Jesús, ¿no? Han muerto antes de morir, han recitado este nombre. ¿Por qué? Porque este es el único nombre que nos permite a nosotros alcanzar la salvación. Por eso nunca hay que dejar de repetir el nombre de Jesús, el santísimo nombre de Jesús. Entonces en Jesús, su Hijo eterno, el Hijo eterno del Padre, que en un momento de la historia irrumpe y se hace carne en el seno purísimo de la Virgen, Dios, con este envío del Hijo, recapitula así toda la historia de la salvación de los hombres. Dios empezó creando un pueblo, el pueblo de Israel, establece una alianza con ese pueblo, pero ese pueblo era todo preparación. Después van a venir los profetas, que también van a profetizar, valga la redundancia, la venida de este Mesías Salvador. De este Mesías va a decir el profeta Isaías que no era un Mesías triunfante como lo esperaban, no era un Mesías político que iba a liberar a Israel de la dominación de Roma, sino que era un Mesías, como dice el capítulo 53 de Isaías, un Mesías sufriente. Esto no lo van a entender, ¿no? Los apóstoles van a tener que ir haciendo como una madurez también en la fe en Jesús, porque al principio también que él pensaban que era un Mesías que iba a un Mesías más político, ¿no? Pero la misión de Jesús era ser el Mesías sufriente, el Mesías que padeciendo en la cruz, muriendo por nosotros, iba a alcanzar la salvación del género humano. Y este Mesías, como decíamos, existía antes de todos los siglos junto al Padre. En el momento de la historia, en la plenitud de los tiempos, dice el capítulo 4 de la Carta a los Gálatas, que también la repetíamos hace unos días, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley y para hacernos, ¿qué? Hijos de Dios, para hacernos hijos adoptivos de Dios. Ahí está el compendio en ese capítulo 4, versículo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, de toda la obra redentora de Cristo, ¿no? Jesús, Dios, en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, nacido de una mujer. Ahí también hablamos de la naturaleza divina, porque dice Dios envió a su Hijo, Hijo de Dios, pero nacido de una mujer, naturaleza humana, para redimirnos a aquellos que estaban bajo la ley, para hacernos hijos de Dios.
Ahí se completa toda la historia y el fin por el cual Jesús vino a la tierra. El concilio de Nicea, que celebramos ahora el aniversario 1700, confesó el homoousios, que es esta palabra difícil, de la misma sustancia del Padre. Había un sacerdote que se llamaba Arrio, que ponía en duda de dónde había salido Jesús. Él decía que había salido de la nada Jesús, o de una sustancia distinta a la del Padre, no podía ser igual al Padre, ¿no? Entonces, bueno, se refuta Arrio con este concilio y se determina el homoousios, ¿no? Jesús es consustancial al Padre, es de la misma sustancia del Padre, por eso también a Jesús lo confesamos como Dios. Es hijo de Dios, sí, pero es Dios también. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál fue el motivo de que el verbo que existía junto al Padre, la palabra de Dios, en un momento de la historia se encarnara? Bueno, ya lo dijimos un ratito atrás, pero bueno, hay más motivos, ¿no? Primero, para que conociéramos el amor que Dios tiene por nosotros. Dios Padre, que crea a Adán y Eva, les da todo el Edén, les da todo para que disfruten, desobedecen al mandato de Dios, ¿no? Pero Dios no se queda enojado con esa desobediencia, sino que Él mismo prepara la obra de la redención. Dios, decíamos que crea por amor, y también por amor podemos decir que Dios nos redimió. Por eso planificó enviar a su Hijo para redimirnos. Entonces, para que conociéramos el amor que Dios tiene por nosotros, Jesús se hace carne. En este misterio podríamos quedarnos toda la vida, ¿no? El amor que Dios tuvo por los hombres que estaban en pecado y envía a su Hijo, y el mismo Hijo de Dios, unigénito, se hace un hombre, ¿no? Se hace una criatura humana. Es precioso. San Juan va a decir, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Fíjense qué linda la expresión que usa San Juan. Que dio a su Hijo único para que todo el que crea en el nombre de Jesús no perezca, sino que tenga vida eterna. En definitiva, Jesús es el amor del Padre por nosotros para salvarnos. Él pagó por nosotros la deuda del pecado y se queda en la Eucaristía. Jesús se va, pero se queda, ¿no? Envía al Espíritu Santo y Él mismo se queda para que durante todo el tiempo que nos queda hasta que venga por segunda vez, nosotros podamos alimentarnos de Él. Fíjense, el amor, el culmen del amor de Dios, ¿no? Que se hace carne, se hace hombre, padece, muere en la cruz, resucita, asciende al cielo, pero se queda incluso en la Eucaristía para que nosotros podamos alimentarnos del mismo Cristo. El amor, ¿no? El amor de Dios por nosotros los hombres. Segundo motivo por el que Cristo se encarnó. Se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Él le dice a los discípulos, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Él se pone como modelo a seguir, como modelo de santidad. Y si Él se pone como modelo de santidad, siendo hombre, a nosotros nos hace fácil de seguirlo. No es fácil seguirlo a Jesús, pero tampoco es imposible, porque Él mismo nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en otro pasaje va a decir, nadie va al Padre sino por mí. Es el camino que nos conduce al Padre. En un momento estaban los discípulos con Jesús y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, como diciendo, bueno, si nos mostrás a Dios, ya creemos en vos. Y Jesús le dice, Felipe, quien ve a mí, ve al Padre. En Jesús hay una unidad sustancial con el Padre. Él es el rostro del Padre. El antiguo Israel no podía ver a Dios, porque si veía a Dios, veía la cara de Dios, moría. Y todo el israelita que tenía la idea esta, de que si veía a Dios la cara, moría. Moisés, cuando Dios, en un momento en el monte Sinaí le pide que se revele Dios, que le muestre su rostro, Dios pasa, dice que Moisés vio las espaldas de Dios, porque si hubiera visto el rostro de Dios, era tan grande la gloria que hubiera muerto. Entonces no le muestra el rostro, pero con ese ver las espaldas
Moisés, cuando baja del monte Sinaí, dice que era tan grande la luz que tenía en su rostro que se quedaban admirados todos los israelitas al ver el rostro de Moisés, ¿no? Bueno, Dios manifiesta su rostro en su Hijo Jesús. Viendo el rostro de Cristo, vemos el rostro del Padre. Modelo de santidad. Tercer motivo por el cual Jesús se hizo carne, se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. San Agustín va a tener una frase muy linda que dice: Dios se hace hombre para hacer al hombre Dios, ¿no? Jesús, tomando una carne humana, tomando un cuerpo humano, nos hace en su carne partícipe de la naturaleza divina. Fíjense que esto también es un misterio tan grande que lo vamos a llegar recién a contemplar del todo cuando lleguemos al cielo, ¿no? Pero nos hace partícipes de su naturaleza divina, nos hace hijos de Dios. Podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Qué otra criatura podría llamarse hijo de Dios? Nadie, solamente el hombre que fue creado a imagen y semejanza suya. Bueno, y con todo esto tenemos que preguntarnos en este día: ¿qué debe significar Jesús en mi vida? ¿Qué debe significar Jesucristo en mi vida cotidiana? Primero, y de modo absoluto, Cristo tiene que ser mi vida. Estoy llamado a ser discípulo de Cristo y a configurar mi vida entera con Cristo. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Es decir, era tanto el amor y el celo por predicar a Cristo y configurarse con Cristo de San Pablo, que ya llegó a experimentar el apóstol que ya no era él quien vivía en su vida, sino era Cristo quien vivía en su vida. En otro pasaje San Pablo va a decir: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, ¿no? Para mí la vida en esta tierra es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Por qué? Y porque va a ser el momento donde me voy a encontrar con Dios cara a cara, ¿no? Bueno, nuestra vida tiene que ser también esto. Mi vida tiene que ser Cristo. En segundo lugar, ¿qué debe significar Jesús en mi vida? Y que este discipulado, este seguimiento de Jesús, significa seguir las huellas de Jesús. Acá se pone un poco complicado, ¿no? Porque nuestra vida, acá en la tierra, tiene que pasar por todos los misterios de la vida de Jesús. Los misterios que rezamos en el rosario, ¿no? Entonces nuestra vida en algunos momentos va a tener momentos de gozo, alegría, como fue el anuncio del ángel, como fue toda la infancia de Jesús, los momentos también alegres que le tocó vivir a Jesús. Bueno, en mi vida también van a estar. Pero después sabemos que tenemos que pasar por el dolor. Fíjense que Jesús, antes de ir a la cruz, lleva al monte Tabor a Pedro, Santiago y Juan y se transfigura ante ellos. ¿Para qué? Para que no se desanimaran cuando vieran todo lo que iba a tener que sufrir el Mesías, para saber que lo que espera al final de la muerte es la gloria eterna. Entonces Cristo se manifiesta transfigurado. Bueno, pero en la transfiguración baja del monte y va hacia la cruz, ¿no? Nuestra vida también va a tener que pasar, atravesar el dolor, la tribulación, las penas, los dolores. Pero bueno, saber que eso también, si uno lo ofrece a Cristo, uno se va configurando cada vez más con Él y le va encontrando también más sentido a su vida, incluso en los dolores. Bueno, también nuestra vida va a pasar por el misterio de gloria. Y fíjense si ya no pasó en el momento que fuimos bautizados, en el momento que experimentamos también en nuestra vida una gran conversión, que vivíamos en pecado quizá y Dios nos sacó del pecado y nos convertimos de nuevo a Él. Fíjense si no es un motivo de gloria nuestra resurrección primera de la muerte del pecado a la vida nueva de la gracia. Fíjense si nuestra vida también nos pasa por la gloria de la resurrección. Bueno, estamos llamados a seguir las huellas de Cristo, y si seguimos las huellas de Cristo, como dice San Pedro, tenemos que padecer y tenemos con Cristo, ¿no? El que quiera seguirme, va a decir el mismo Cristo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguirlo. Y en tercer lugar, ¿qué significa Jesús en mi vida? Bueno, implica ver a Cristo en mis hermanos, ¿no? Ver a Cristo en mis hermanos. Ser discípulo también implicará ver en mi hermano al mismo Cristo. Este Cristo que a veces se presentará en mi vida como un enfermo, ¿no? Un enfermo, un familiar o alguien que tengo que atender. Quizá no sea un familiar, un amigo, un vecino,
alguien que está enfermo, cuanto más lo vivirán ustedes con el apostolado tan lindo que hacen del servicio sacerdotal. Bueno, Cristo está en ese enfermo, ¿no? Por eso la imagen tan ilustrativa de San Camilo de Lelis con un enfermo que es el mismo Jesús, ¿no? En todo enfermo está Cristo, está presente Cristo. Entonces, también, cuando uno atiende a un enfermo, pensar que está atendiendo al mismo Jesús. Es un motivo de gracia que me permite Dios poder atenderlo al mismo Cristo, ¿no? Que está enfermo ahí. A veces también este Cristo se va a presentar como un preso al que tengo que ir a visitar, quizá que no conozca, pero bueno, quiero ir a ver. A un pobre que toca la puerta de mi casa y que quizás por prejuicio digo, bueno, pero este es un vago porque puede trabajar y no trabaja, y no veo que quizá Cristo se está presentando en esa persona que le toca la puerta, ¿no? Entonces, bueno, liberarnos también de esos prejuicios. Dios sabrá que la vida de él lo juzgará. A mí me toca en ese momento atenderlo como si fuera el mismo Cristo, ¿no? Bueno, pidámosle al Señor que nuestro conocimiento, nuestro amor a Él, que pasa por las personas que se me presentan, no se me va a presentar Cristo en una visión, sino que se me va a presentar en las personas que tengo al lado. Pidamos también que podamos cambiar nuestra mentalidad y hacer consciente que cada vez que en cada día cotidiano, en cada día de nuestra vida, se nos presente una situación, es el mismo Cristo que se nos presenta. Que al final de nuestra vida pueda decirnos el Señor cuando nos presentemos ante Él lo que dice en el capítulo 25 de Mateo: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve con sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me fueron a ver. Bueno, pidámosle en este día a nuestra Madre la Virgen, ella que formó en su seno purísimo al Señor, que también forme en nuestro corazón al mismo Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.